Empaca tu escritorio antes de la comida, dijo Esteban Ríos, deslizando una caja de cartón plana sobre la mesa de conferencias. Necesitamos que el departamento mire hacia el futuro, no hacia el pasado. Por un segundo, pensé que lo había escuchado mal. Eran las 11:43 de la mañana de un viernes. Yo era Mariana Barrera, de 44 años de edad, vicepresidenta de Operaciones Regulatorias e Integración de Clientes en Sistemas de Trazabilidad Helix. Había pasado 11 años ayudando a construir esa empresa. Ahora, mi director general me estaba despidiendo 12 minutos antes de la hora de la comida, como si yo fuera una impresora descompuesta que finalmente habían decidido reemplazar. Beatriz Leiva, del Departamento de Recursos Humanos, estaba sentada a su lado con las manos entrelazadas sobre una carpeta azul. Ella no quería mirarme a los ojos. Esteban se recargó en su silla. Tu posición ha sido eliminada como parte de la estructura posterior a la adquisición. Esa oración llamó mi atención. La adquisición no se había cerrado. Tecnologías de Salud Solsticio se estaba preparando para comprar sistemas de trazabilidad Helix por 1.088 millones de pesos, pero los documentos finales se debían firmar esa misma tarde. Hasta entonces, Sistemas de Trazabilidad Helix todavía pertenecía a sus dueños actuales y no existía ningún organigrama aprobado posterior a la adquisición. Antes de decirles por qué esa firma importaba, suscríbanse y quédense conmigo. Porque Esteban no tenía idea de lo que acababa de desencadenar. Antes de que pudiera preguntar por qué estaban reestructurando una empresa que aún no poseían, la puerta se abrió. Leonardo Ríos entró. El sobrino de 30 años de edad de Esteban había estado con nosotros durante 6 meses. Nunca había manejado la implementación en un hospital, ni había respondido a una investigación regulatoria, ni se había quedado durante el retiro de un producto médico. Aún así, el nuevo puesto en su firma de correo electrónico decía director de integración. Me dedicó una sonrisa falsa. La empresa necesita un liderazgo escalable ahora. Demasiados sistemas dependen de hábitos institucionales. Hábitos institucionales. Así era como él llamaba a 11 años de conocimiento. Si alguna vez han visto a alguien llevarse el crédito por un trabajo que apenas entendía, ya saben cómo se sintió esa sonrisa. Beatriz empujó la carpeta azul hacia mí. Adentro había una oferta de liquidación equivalente a 8 semanas de sueldo, una liberación de responsabilidades, una cláusula de no competencia que cubría a cada cliente con el que yo había trabajado. Y un párrafo que declaraba que toda la propiedad intelectual conectada a sistemas de trazabilidad Helix pertenecía enteramente a la empresa. La oferta expiraba a las 5 de esa tarde. Leí ese párrafo 2 veces. Esteban tocó la mesa con los dedos. Es estándar. No, dije, es demasiado amplia. Su boca se tensó. Mariana, esto no tiene por qué volverse emocional. Casi me río. Me había reemplazado con su sobrino, había traído a Recursos Humanos a la sala y había puesto una caja de mudanza frente a mí, y sin embargo, estaba preocupado de que yo pudiera ponerme emocional. Cerré la carpeta. Necesitaré copias. Puedes revisarlas después de que firmes. Las revisaré antes de firmar. La sala se quedó en silencio. Ese fue su primer error. Esperaban que yo llorara, discutiera o rogara por el trabajo. En cambio, pedí documentos. Esteban miró hacia Beatriz. Ella imprimió una copia. Entonces, 2 oficiales de seguridad aparecieron afuera de la pared de cristal. Habían sido llamados antes de que yo entrara a la junta. Cargué la caja hasta la oficina que había ocupado durante 9 años. La gente apartaba la mirada mientras yo empacaba fotos enmarcadas, 2 tazas de café, una planta que mi hija Sofía me había regalado y la libreta donde daba seguimiento a cada problema importante de los clientes. A las 12:05, mi gafete de acceso dejó de funcionar. A las 12:07, la asistente de Esteban vino corriendo por el piso. Mariana, por favor no te vayas. Me di la vuelta con la caja en los brazos. Detrás de ella, Esteban salió de la sala de juntas. El color había desaparecido de su rostro. El equipo legal de Solsticio había encontrado una aprobación faltante en el paquete de adquisición. Su abogada principal no procedería sin ella. 6 ejecutivos estaban esperando. El abogado externo estaba en el altavoz y el reloj del cierre se había detenido.
Necesitan tu firma, dijo Esteban. No la de él, no la de Leonardo. La mía. Y mientras miraba a través del cristal de la sala de juntas a 6 personas esperando junto a un contrato de 1.088 millones de pesos, entendí exactamente lo que Esteban había hecho. Había despedido a la única persona que podía completar legalmente su trato. 11 años antes, sistemas de trazabilidad Helix habían sido 12 personas trabajando arriba de un consultorio dental. La alfombra olía a polvo. La sala de servidores compartía una pared con una sala de descanso que tenía solo un enchufe funcional. Esteban me entrevistó en una mesa plegable porque la verdadera mesa de conferencias había sido embargada la semana anterior. Fui contratada para interpretar las reglas de rastreo de dispositivos médicos para los desarrolladores. Esa era la descripción del puesto. Duró cerca de 3 semanas. Pronto me encontraba escribiendo manuales de cumplimiento, capacitando a los equipos de los clientes, reconstruyendo planes de lanzamiento fallidos, contestando llamadas de hospitales después de la medianoche y traduciendo las regulaciones gubernamentales en pasos que el software realmente pudiera seguir. Cuando un cliente no podía rastrear un implante defectuoso, yo encontraba la ruta del registro faltante. Cuando faltaban 6 días para la fecha límite de una auditoría y la mitad de los documentos estaban incompletos, yo me quedaba hasta que estuvieran listos. Yo creía que el trabajo importaba. Nuestro software ayudaba a los hospitales a encontrar dispositivos defectuosos antes de que más pacientes resultaran lastimados. Ese propósito hacía que las largas horas fueran más fáciles de defender, especialmente ante mí misma. Luego, a los 6 años de mi tiempo allí, mi esposo murió. El duelo hizo que las tareas ordinarias se sintieran pesadas. Sistemas de trazabilidad Helix me dio estructura cuando el resto de mi vida se sentía incierta. Tenía a una hija adolescente, Sofía, y a mi madre viuda que dependía de mí para citas médicas, cuentas y el papeleo del seguro de gastos médicos. Un trabajo estable no se sentía como una comodidad. Se sentía como protección. Esteban sabía eso. A menudo me decía, aquí cuidamos a los nuestros. Durante años, le creí. Cuando el dinero escaseaba, acepté un aumento de sueldo menor. Cuando los bonos se retrasaron, dije que lo entendía. Cuando una emergencia con un cliente ocurrió en un fin de semana festivo, abrí mi computadora portátil porque alguien tenía que hacerlo. Una vez me perdí la ceremonia de premiación escolar de Sofía porque una red de hospitales había descubierto que sus reportes de incidentes se estaban mapeando a los códigos de proveedores equivocados. Arreglé el problema antes de la fecha límite de los reportes. Esteban me envió un mensaje que decía, «Nos salvaste de nuevo». Sofía recibió su premio sin mí en el público. Otro año, pasé la Nochebuena preparando una respuesta de auditoría mientras Esteban recibía a inversionistas en su casa. Capacité a 3 ejecutivos que luego ganaron más que yo. Preparé presentaciones para la mesa directiva que Esteban expuso como si las ideas hubieran surgido en su propia oficina. Después de una junta, me palmeó el hombro y dijo, «Lo grandioso de ti, Mariana, es que no necesitas aplausos». Debí haber escuchado la advertencia en esa oración. En cambio, lo tomé como un halago. Pedí un ascenso 2 veces. La primera vez, Esteban dijo que sistemas de trazabilidad Helix no podía permitirse otro puesto ejecutivo. La segunda vez, dijo que yo era demasiado importante en operaciones como para subir de puesto. Promoverte crearía un hueco que no podemos llenar, me dijo. 6 meses después, contrató a Leonardo. Leonardo recibió un salario mayor, un título ejecutivo y autoridad sobre el trabajo de integración que yo había pasado años construyendo. En su primera junta con toda la empresa, presentó mi marco de trabajo de transición de clientes en 12 diapositivas pulidas. Cambió los encabezados, agregó flechas y lo llamó el modelo de integración Ríos. Mi nombre no estaba en la pantalla. Después de eso, Esteban me dijo que no me lo tomara como algo personal. Tú eres el motor, dijo. Leonardo es el conductor. Así era como me veían. Útil, oculta, y con la expectativa de que siguiera funcionando. Entonces, ¿por qué me quedé? Porque tenía 44 años. Porque Sofía se estaba preparando para la universidad. Porque mi madre necesitaba una cobertura médica confiable. Porque había construido mi reputación en torno a sistemas de trazabilidad Helix.
Y empezar de nuevo se sentía como saltar del techo sin saber dónde iba a aterrizar. Pero había otra razón. Yo todavía creía que el trabajo excelente eventualmente los obligaría a respetarme. Nunca lo hizo. Para cuando Solsticio apareció con una oferta de 1.088 millones de pesos, Sistemas de Trazabilidad Helix había crecido hasta convertirse en una respetada empresa de tecnología médica. Esteban se paró frente a los empleados y lo llamó el resultado de un liderazgo audaz. Lo que no mencionó fue que el sistema más valioso de la empresa había sido construido antes de que yo me uniera a él. Y durante la primera crisis financiera de Sistemas de Trazabilidad Helix, me había asegurado de que nunca se convirtiera en su propiedad. 3 años antes de unirme a Sistemas de Trazabilidad Helix, había trabajado para un fabricante de dispositivos médicos que casi se pierde la fecha límite de un retiro de producto porque la información crítica vivía en 6 hojas de cálculo diferentes. Un archivo daba seguimiento a los hospitales. Otro a los proveedores. Un tercero a los reportes de incidentes. Ninguno de ellos coincidía. Para cuando la gerencia entendió el problema, los pacientes ya habían recibido dispositivos que debieron haber sido señalados. La empresa evitó el peor desenlace. Pero nunca olvidé lo cerca que estuvimos de ello. Así que empecé a construir algo propio. Por la noche, después del trabajo, creé un marco de flujo de trabajo regulatorio que vinculaba incidentes de dispositivos, avisos de proveedores, fechas límite de hospitales, registros de auditoría y pasos de retiro de productos en un proceso claro. Lo llamé matriz de ruta clara. No era un software llamativo. Era lógica, mapas de decisión, reglas de escalamiento, líneas de tiempo y rastros de evidencia, el tipo de estructura que la mayoría de los ejecutivos ignoraban hasta que un regulador hacía una pregunta que nadie podía responder. Cuando Esteban me contrató, Sistemas de Trazabilidad Helix tenía una plataforma de rastreo sin terminar y casi nada de dinero. El software podía recolectar datos, pero no podía guiar a los clientes sobre qué hacer a continuación. Durante mi 4.º mes, Esteban me preguntó si Ruta Clara podía adaptarse a la plataforma. Dije que sí, pero también le dije que era mía. Sistemas de Trazabilidad Helix no tenía el dinero para comprarla. Su abogado original propuso, en cambio, una licencia limitada. La empresa podía usar y modificar Ruta Clara mientras yo siguiera empleada, pero la propiedad se quedaba conmigo. Cualquier venta, fusión, sublicencia o transferencia requería una cesión por escrito separada que llevara mi firma. El acuerdo tenía 7 páginas de largo. Esteban lo firmó. Yo también. Durante los siguientes 10 años, Sistemas de Trazabilidad Helix me pagó una modesta cuota anual por la licencia. Cada pago tenía una factura. Cada factura nombraba la matriz de Ruta Clara. Cada factura fue aprobada por el Departamento de Finanzas. Al principio, todos entendían el arreglo. Ruta Clara demostró su valor durante nuestra primera gran implementación en un hospital. Un proveedor negó la responsabilidad por un lote de implantes defectuosos y el hospital tenía 48 horas para decidir si el incidente requería un aviso más amplio. Ruta Clara conectó los números de serie, los registros de compra, las ubicaciones de los pacientes y las fechas límite para reportar, todo en una sola cadena. Lo que pudo haberse convertido en una semana de llamadas confusas, se resolvió en 9 horas. Ese cliente renovó por 5 años y nos recomendó con otros 2 sistemas hospitalarios. Después de eso, Ruta Clara se convirtió en el centro de cada demostración de ventas importante, incluso cuando nadie decía su nombre. Luego la empresa creció. Nuevos ejecutivos llegaron. Los antiguos abogados se retiraron. Las presentaciones para inversionistas empezaron a llamar a Ruta Clara nuestro motor de flujo de trabajo patentado. Esteban dejó de corregirlos. Yo lo corregí una vez después de una junta de presentación. Él bajó la voz y dijo, no compliques la historia frente a los inversionistas. Esa oración me dijo más de lo que él pretendía, pero la propiedad era solo la mitad del problema. 5 de nuestros contratos más grandes con redes de hospitales me nombraban como arquitecta principal de cumplimiento. La cláusula no me daba control sobre los clientes, pero requería mi supervisión durante los cambios importantes en la plataforma. Los hospitales querían a una persona responsable que entendiera cómo se conectaban las reglas, el software, los proveedores y las fechas límite de los reportes. Esa persona era yo.
También mantenía los mapas de decisión que le decían a nuestros equipos qué sucedía cuando el incidente de un dispositivo cruzaba los límites estatales, cuando un proveedor disputaba la responsabilidad, o cuando un hospital se pasaba de la ventana de tiempo para reportar. Esos mapas estaban documentados. No estaban escondidos en mi cabeza. Pero entenderlos requería años de contexto. Meses antes de la adquisición, le envié un correo electrónico a Esteban advirtiéndole que Solsticio necesitaría una revisión legal de la licencia de ruta clara y de las cláusulas de persona clave. Me respondió con 6 palabras: Leonardo tiene la sala de documentos bajo control. Leonardo no lo tenía bajo control. Subió registros de código fuente, acuerdos de proveedores y resúmenes de productos. Dejó fuera la licencia original, las facturas anuales y las provisiones de los hospitales que me nombraban a mí. Las abogadas de Solsticio las encontraron. De cualquier modo, su plan no era simplemente comprar sistemas de trazabilidad Helix. Querían implementar ruta clara en todos sus productos de cumplimiento internacional. Sin mi cesión, no podían transferir el marco de trabajo legalmente. Sin mi cooperación, no podían prometer a los grandes clientes una transición estable. Por eso había 6 ejecutivos esperando en la sala de juntas. Por eso el rostro de Esteban se había puesto pálido. Le había dicho a un comprador que Sistemas de Trazabilidad Helix era dueño del sistema que hacía valiosa a la empresa. No lo era. Y cuando la abogada principal de Solsticio pidió hablar conmigo en privado, Esteban se interpuso entre nosotras. Esto es solo una firma administrativa, dijo. Pero todos en esa sala ya sabían que no lo era. Esteban me guió hacia una sala de conferencias más pequeña antes de que la abogada de Solsticio pudiera alcanzarme. La puerta apenas se había cerrado cuando su voz cambió. No hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo. ¿El momento de esta mañana fue desafortunado? 24 minutos antes, me había ordenado vaciar mi escritorio antes de la comida. Ahora hablaba como si nos hubiéramos topado en un pasillo. Colocó la cesión de la adquisición sobre la mesa. Firma esto y podremos terminar el día de manera profesional. Miré la línea de la firma y luego a él. Revelaste mi licencia antes de aceptar el precio de 1.088 millones de pesos. Sus ojos se movieron hacia la pared de cristal. Eso no es relevante en este momento. Es lo único que es relevante. Él exhaló bruscamente. Podemos retrasar tu despido hasta el lunes. Por un momento, simplemente me quedé mirándolo. Me estaba ofreciendo 3 días extras de empleo a cambio de la propiedad permanente del trabajo que yo había pasado años creando. Entonces, Leonardo entró sin tocar la puerta. Este marco de trabajo fue desarrollado usando recursos de la empresa, dijo. No puedes retenerlo solo porque estás molesta. Lo creé 3 años antes de que Sistemas de Trazabilidad Helix me contratara. Ustedes lo adaptaron aquí bajo una licencia que su empresa pagaba todos los años. Su mandíbula se tensó. Había esperado que la autoridad reemplazara al conocimiento, como solía pasar dentro de Sistemas de Trazabilidad Helix. Beatriz se unió a nosotros cargando la carpeta azul de la liquidación. La colocó junto a la cesión. Los documentos deben firmarse juntos, dijo. Fue entonces cuando entendí el plan completo. No solo me estaban despidiendo. Estaban intentando usar 8 semanas de liquidación para obtener ruta clara, todas las mejoras futuras y mi silencio. La cesión cubría aplicaciones internacionales, materiales de capacitación, métodos derivados y cualquier cosa que yo pudiera construir a partir de las mismas ideas más adelante. La cláusula de no competencia me bloquearía para hablar con los clientes. La liberación de responsabilidades me impediría cuestionar lo que Sistemas de Trazabilidad Helix le había dicho a Solsticio. No era un papeleo estándar. Era la transferencia de mi vida profesional. Le pregunté a Esteban, mi despido estaba planeado antes de hoy. Él no respondió. Leonardo sí. La empresa no puede entrar a la siguiente fase con una sola persona teniendo demasiado control institucional. Ahí estaba. Habían planeado removerme antes del cierre porque Esteban creía que el comprador sería el dueño de Ruta Clara. Una vez que la venta se completara, Leonardo heredaría el puesto, el sistema y el crédito. Simplemente habían olvidado que el sistema no era de ellos para dárselo. Esteban se inclinó hacia mí. Mariana,
Sistemas de trazabilidad Helix te dio credibilidad. Te apoyamos a través de un momento difícil después de que tu esposo murió. Te mantuvimos en un puesto directivo a pesar de que la presencia ejecutiva nunca ha sido tu fuerte. Durante 11 años, yo había protegido a sus clientes, arreglado sus errores e hecho posibles sus promesas. Ahora, estaba usando mi duelo como evidencia de que yo le debía algo. Deberías estar agradecida, dijo. Algo dentro de mí se quedó muy quieto, no estaba rota, no estaba enojada. Había terminado. Cerré la cesión y la empujé de vuelta por la mesa. No firmaré nada sin una revisión legal independiente. El rostro de Esteban se endureció. Rehusarse podría ser tratado como mala conducta. Podemos retirar la liquidación. Ya me despidieron. Podemos documentar las circunstancias de otra manera. Esa era la amenaza. Dañaría mi reputación si yo no entregaba el trabajo que había creado el valor de su empresa. Me quité mi gafete de acceso y lo coloqué junto a los papeles sin firmar. Ustedes terminaron mi autoridad a las 11:43, dije. No tienen el derecho de restaurarla a las 12:07 solo porque el precio cambió. Nadie habló. Beatriz bajó la mirada. Leonardo lucía molesto, como si mi negativa fuera otra tarea que alguien había fallado en completarle. Esteban se quedó mirando el gafete, calculando cuánto podría costar cada minuto de retraso. Seguridad todavía esperaba cerca de mi oficina, pero ninguno de los dos oficiales se movió. Incluso ellos parecían entender que yo no era la persona que estaba creando el problema. Levanté mi caja y salí. La abogada principal de Solsticio, una mujer llamada Clara Domínguez, me vio cruzar el piso ejecutivo. No me detuvo hasta que llegué al elevador. Cuando las puertas se abrieron, me entregó su tarjeta. Nos dijeron que Sistemas de Trazabilidad Helix era dueño de todo, dijo en voz baja. Antes de decidir si todavía vale la pena comprar esta empresa, nos gustaría escuchar tu versión. Miré hacia atrás a través del cristal. Esteban estaba de pie junto a un contrato de 1.088 millones de pesos que no podía cerrar. Por primera vez en ese día, se veía asustado. No llamé a Clara desde el estacionamiento. Esa habría sido la reacción que Esteban esperaba. Él creía que yo entraría en pánico y rogaría para recuperar mi trabajo, o me precipitaría a hacer un trato con Solsticio por coraje. No hice ninguna de las dos cosas. Manejé a una cafetería tranquila cerca del río, pedí un café que apenas toqué, y abrí la carpeta que Beatriz me había dado. Por primera vez, leí cada página sin tener a Esteban mirando el reloj. Luego llamé a Rebeca Salas. Rebeca había sido la abogada externa de Sistemas de Trazabilidad Helix durante sus primeros años. Había ayudado a redactar la licencia original de Ruta Clara antes de abrir su propio despacho. Contestó al segundo timbre. Mariana, me despidieron esta mañana. Hubo una pausa. Luego añadí, quieren que firme una cesión conectada a la venta con Solsticio. Su voz cambió de inmediato. No firmes nada. Le envié los documentos de manera segura. 20 minutos después, me regresó la llamada. No están pidiendo una simple transferencia, dijo. Están pidiendo tu marco de trabajo actual, mejoras futuras, métodos de capacitación, aplicaciones internacionales y cualquier cosa derivada del mismo sistema, a cambio de 8 semanas de liquidación. Rebeca soltó una risa corta y sin humor. Están intentando comprar los cimientos de un trato de 1.088 millones de pesos con 2 meses de sueldo. También me confirmó algo que Esteban esperaba que yo olvidara. Mi despido activaba una cláusula de transición en la licencia. Sistemas de Trazabilidad Helix podía continuar usando Ruta Clara por un periodo limitado para proteger a los clientes existentes, pero varios derechos más amplios terminaban cuando concluía mi empleo. Despedirme no había fortalecido su reclamo de propiedad. Lo había debilitado. Ese fue su siguiente error. Pasé la tarde armando una línea de tiempo clara. Reuní la licencia original, 10 años de facturas pagadas, mis correos electrónicos advirtiéndole a Esteban sobre la revisión de la adquisición y copias de los acuerdos de los hospitales que me nombraban como arquitecta principal de cumplimiento. No me llevé nada que perteneciera a Sistemas de Trazabilidad Helix. No descargué archivos de clientes, no copié código interno ni contacté a ejecutivos de hospitales.
Utilicé solo mis acuerdos, mis registros personales y los documentos que me estaba permitido conservar. Estaba enojada, pero el enojo no fortalecería mi caso. Las pruebas sí lo harían. A las 4:30, llamé a Clara. La junta privada por vídeo incluyó al director de operaciones, a la abogada de adquisiciones y al jefe de cumplimiento de Solsticio. Esperaban a alguien amargado. Podía verlo en sus expresiones cautelosas. Así que comencé con la única cosa que no se esperaban. No estoy tratando de detener la transacción. Clara se inclinó hacia adelante. Quiero que los sistemas hospitalarios estén protegidos, continué. Quiero que la transición se maneje de forma segura y quiero que la propiedad esté representada de manera honesta. Pero no cederé mi trabajo bajo presión ni firmaré una declaración que sé que es falsa. Durante los siguientes 40 minutos, expliqué ruta clara, la licencia, las cláusulas de persona clave y las advertencias que Esteban había ignorado. El director de operaciones finalmente dijo, nos dijeron que ruta clara era propiedad exclusiva de sistemas de trazabilidad Helix. Lo sé. También nos dijeron que eras una gerente de nivel medio cuyas obligaciones ya habían sido transferidas. Casi sonreí. Fui vicepresidenta hasta las 11:43 de esta mañana. Nadie en la llamada pensó que eso fuera gracioso. Solsticio pausó el cierre antes de que la junta terminara. Solicitaron una aclaración formal de la propiedad e informaron a sistemas de trazabilidad Helix que no se moverían fondos hasta que el problema estuviera resuelto. Luego, el director de operaciones me hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Considerarías otorgar la licencia de ruta clara directamente a Solsticio y liderar la integración tú misma? 6 horas antes, yo iba cargando una caja de cartón frente a compañeros de trabajo que no querían mirarme a los ojos. Ahora, el comprador al que Esteban se había pasado un año persiguiendo me estaba preguntando si quería un asiento en la mesa. Revisaré una propuesta por escrito, dije, pero no negociaré mientras sistemas de trazabilidad Helix me esté amenazando. Esa noche, le conté a Sofía que me habían despedido. Se quedó callada y luego preguntó, ¿estás bien? Creo que sí. ¿Todavía estás intentando salvar su trato? Estoy intentando proteger a los clientes. Ella me estudió a través de la mesa de la cocina. Mamá, ¿por qué siempre estás protegiendo a una empresa que nunca te protege a ti? La pregunta me dolió porque era verdad. Había pasado años enseñándole a mi hija a reconocer su valor, mientras al mismo tiempo le demostraba que la lealtad significaba aceptar menos. Esa noche apagué mi celular y dormí durante 9 horas. A las 7:18 de la mañana siguiente, lo volví a encender. 31 llamadas perdidas aparecieron en la pantalla. Luego vi el mensaje de un ex compañero de trabajo, Médica Occidente, nuestro cliente más grande, había suspendido su implementación, y Leonardo le estaba preguntando a todos dónde guardaba yo el proceso para el retiro de productos. El primer mensaje de voz era de Esteban. Llámame de inmediato. El segundo era más controlado. Necesitamos corregir varios malentendidos antes de que dañen a la empresa. Para el quinto mensaje, ya había dejado de fingir que esto se trataba de malentendidos. Mariana, los empleos de la gente están en riesgo. Escuché todo una vez, lo guardé y le reenvié los mensajes a Rebeca. Solsticio había congelado formalmente la adquisición. La falta de aclaración sobre la propiedad significaba que no habría cierre, y no tener un cierre significaba que no habría los 1.088 millones de pesos. Sistemas de trazabilidad Helix ya había hecho planes con ese dinero. Una parte se suponía que iba a pagar una deuda a corto plazo. Otra porción había sido prometida como bonos de retención para empleados. A los inversionistas se les había dicho que las distribuciones comenzarían en unos días. Una transferencia sin firmar se había convertido repentinamente en un problema de flujo de efectivo, un problema legal y un problema para la mesa directiva. Pero la primera falla visible vino de Médica Occidente. Leonardo agendó una llamada de emergencia para probar que podía manejar mis responsabilidades. El director de cumplimiento de Médica Occidente le pidió que explicara cómo una alerta de retiro de producto pasaba de la verificación del proveedor a la revisión del hospital, a la notificación al paciente y al reporte gubernamental. Era una pregunta básica si es que entendías el sistema. Leonardo no lo entendía. Confundió la fecha límite de respuesta del proveedor con la ventana de tiempo para notificar al hospital.
Luego afirmó que todos los incidentes con dispositivos seguían la misma ruta de reporte, lo cual no era cierto. Las reglas cambiaban dependiendo de la severidad, la ubicación y de si el proveedor disputaba el evento. Una gerente senior de implementación intentó corregirlo. Leonardo la interrumpió. No podemos seguir tratando las preferencias de Mariana como si fueran la ley. El director de cumplimiento de Médica Occidente respondió, estas no son preferencias. Son controles contractuales. La implementación fue suspendida antes de que la llamada terminara. Esa simple oración le costó a sistemas de trazabilidad Helix mucho más de lo que Leonardo comprendía. Para la mañana del lunes, los problemas se estaban esparciendo. Un distribuidor europeo se rehusó a aprobar los documentos de expansión porque yo estaba listada como el contacto regulatorio designado. Una actualización de software programada no pudo pasar el control de cambios porque nadie la había revisado en comparación con los mapas de decisión actuales. 2 clientes hospitalarios retrasaron sus renovaciones hasta que sistemas de trazabilidad Helix explicara quién tenía autoridad sobre el cumplimiento. Luego, Leonardo le ordenó al equipo de implementación que se saltaran una parte del proceso de documentación y arreglaran la apariencia después. 2 gerentes senior renunciaron esa misma tarde. Ninguno me contactó antes de irse. No necesitaban que yo los animara a hacerlo. Simplemente se negaron a poner sus nombres en un proceso que consideraban inseguro. Esteban volvió a llamar. Esta vez su tono era casi amable. Podemos resolver esto si dejas de escalar las cosas. No he contactado ni a un solo cliente, dije. ¿Hablaste con Solsticio? Ellos me preguntaron quién era el dueño del marco de trabajo que estaban comprando. Les respondí con la verdad. Estás creando pánico. No, Esteban. Los hechos están creando pánico. Él colgó el teléfono. 1 hora más tarde, Recursos Humanos envió una carta formal exigiendo la devolución de dispositivos, documentos, credenciales de acceso y propiedad intelectual de la empresa. Rebeca respondió con un registro detallado que mostraba que mi computadora portátil, mi gafete, mis llaves y mis archivos impresos habían sido devueltos antes de que yo saliera del edificio. Ella también les recordó que Ruta Clara era una propiedad bajo licencia, no un activo de la empresa. Su amenaza desapareció tan rápido como había llegado. El comité de auditoría de la mesa directiva inició una revisión de emergencia. Durante años, la mayoría de los directores solo habían visto las presentaciones pulidas de Esteban. Ahora, estaban leyendo los contratos fundamentales. Encontraron la licencia. Encontraron 10 años de facturas. Encontraron mis correos electrónicos pidiendo la revisión de la adquisición. También encontraron las respuestas de Esteban desestimando esas advertencias. La mesa directiva se enteró de que él había aprobado mi despido sin consultar a la abogada de la adquisición. Descubrieron que el plan de integración de Leonardo consistía principalmente en mis procedimientos ya existentes, pero con nuevos títulos y gráficos más limpios. Según los reportes, un director preguntó si alguien había evaluado la capacidad de Leonardo para dirigir el trabajo antes de darle el control. Nadie lo había hecho. Entonces empezaron a llegarme mensajes de excompañeros de trabajo. Uno se disculpó por haberse quedado callado cuando Leonardo presentó mi marco de trabajo como si fuera suyo. Otra admitió que había asumido que yo era demasiado cautelosa, hasta que nadie pudo responder a las preguntas que yo solía manejar antes de que llegaran al piso de los ejecutivos. Sus disculpas no borraron lo que había pasado, pero confirmaron algo que yo nunca me había permitido decir. Mi trabajo había sido invisible porque yo había hecho que el fracaso pareciera poco probable. Una vez que me fui, todos pudieron ver con qué frecuencia me había interpuesto entre sistemas de trazabilidad Helix y el desastre. A última hora del lunes, Solsticio envió un aviso formal a la mesa directiva. Sistemas de trazabilidad Helix tenía 48 horas para proveer un plan legal de transferencia de tecnología, restaurar la continuidad de los clientes y abordar las declaraciones de propiedad hechas durante la auditoría de compra. De lo contrario, Solsticio se retiraría del trato. A las 6:12 de esa tarde, el presidente de la mesa directiva me llamó directamente. Me pidió que asistiera a una junta de emergencia a la mañana siguiente con Rebeca y el equipo de Solsticio. Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje. Era de Esteban. Si entras a esa sala de juntas en mi contra, nunca volverás a trabajar en esta industria.
Lo leí 2 veces. Luego se lo reenvié a Rebeca y acepté ir a la junta. La sala de juntas lucía diferente cuando entré a la mañana siguiente. Durante 11 años, yo había entrado a esa sala cargando reportes, resolviendo problemas y preparando información que otras personas usaban para tomar decisiones. Ese día, entré cargando pruebas. Rebeca se sentó a mi lado. Solsticio se unió mediante una videoconferencia. Los mismos ejecutivos que me habían visto salir con una caja de cartón ahora estaban esperando a que yo explicara cómo su trato de 1.088 millones de pesos había empezado a desmoronarse. Esteban habló primero. Eso no fue una sorpresa. La gente como Esteban siempre quería controlar la primera versión de la historia. Mariana ha tomado un desacuerdo sobre términos de empleo y lo ha convertido en un problema de la transacción, dijo. Necesitamos enfocarnos en el futuro, no en la frustración personal. Lo miré. La ironía casi me hizo sonreír. El hombre que me había despedido 12 horas antes del cierre ahora les pedía a todos que ignoraran el pasado. Él continuó, estamos dispuestos a reinstalar a Mariana temporalmente. Podemos discutir la compensación, pero ningún empleado debería ser capaz de tener a toda una empresa de rehén. Me quedé callada porque sabía algo que Esteban había olvidado. Los hechos no necesitan una voz más alta. Rebeca colocó el primer documento en la pantalla. El problema no es el empleo, dijo ella. El problema es la propiedad. Le guió a la mesa directiva a través de la línea de tiempo, la licencia original de ruta clara, los pagos anuales, las advertencias sobre la adquisición, los acuerdos con los hospitales. Y los correos electrónicos donde le pedí específicamente a Esteban que involucrara al equipo legal antes de finalizar la transacción. Cada documento contaba la misma historia. Yo no había creado un problema. Les había advertido sobre uno. La abogada principal de Solsticio entonces habló. Revisamos los materiales de la adquisición basándonos en la representación de que Sistemas de Trazabilidad Helix era el dueño absoluto de toda la tecnología central. La sala se quedó en silencio. El presidente de la mesa directiva miró a Esteban. ¿Sabías sobre la licencia de Mariana? Esteban se removió en su silla. Sí. Pasaron unos segundos. Luego añadió, pero creíamos que era comercialmente irrelevante. Esa oración cambió a toda la sala. Comercialmente irrelevante. Así era como él describía la tecnología que hacía que los hospitales confiaran en sistemas de trazabilidad Helix. Un miembro de la mesa directiva se inclinó hacia adelante. Despidió a la persona que era dueña del marco de trabajo bajo licencia a horas del cierre. Esteban empezó a dar explicaciones. Ella ya no estaba alineada con nuestra dirección futura. El miembro de la mesa directiva lo interrumpió. Esa no fue mi pregunta. Por primera vez, Esteban no tenía una respuesta preparada. Leonardo intentó ayudar. El marco de trabajo fue construido dentro de sistemas de trazabilidad Helix. Mariana está exagerando su rol. Me volteé hacia él. Nunca he afirmado que yo construí sistemas de trazabilidad Helix sola. Eso lo sorprendió, porque esperaba enojo. En cambio, continué, lo que estoy diciendo es que la empresa usó un sistema bajo una licencia. Esas son cosas diferentes. La directora de implementación se unió a la junta de forma remota. Había trabajado conmigo durante 7 años. También quiero que se corrija el registro, dijo. Los manuales operativos que Leonardo presentó como el plan de integración estaban basados en los mapas de cumplimiento de Mariana. El equipo lo sabía. Leonardo lucía incómodo. Las mismas personas que se habían quedado calladas antes, finalmente estaban hablando, no porque de repente se hubieran vuelto valientes, sino porque la verdad ahora estaba documentada. Esteban cambió su enfoque. Fue entonces cuando supe que él entendía que el control de la sala se le estaba escapando de las manos. Se volvió más suave. Mariana, nadie quiere que esto se vuelva hostil. Casi admiré lo rápido que cambiaba de personalidad. 1 hora antes, yo era una amenaza. Ahora era alguien a quien él necesitaba. Podemos arreglar esto, dijo. Regresa a sistemas de trazabilidad Helix. Te daremos el puesto de directora de cumplimiento. Un pago de retención de 6.800.000 pesos.
Restauración total de los beneficios. 6.800.000 pesos. Un número lo suficientemente grande como para impresionar a alguien que no entendía lo que se estaba comprando. Él todavía estaba intentando comprar mi conformidad. No mi respeto. No mi confianza. Mi conformidad. Al ver que yo no decía nada, su expresión cambió. La amabilidad desapareció. No confundas esta situación con tener poder, Mariana. Las empresas recuerdan a los empleados que crean inestabilidad. Rebeca me miró. Ella sabía que la amenaza era intencional. Pero antes de que yo pudiera responder, el director de operaciones de Solsticio habló. Señor Ríos, creo que hay un malentendido. Todos miraron a la pantalla. Nuestra oferta no se hizo porque Mariana haya creado inestabilidad. Hubo una pausa. Nuestra oferta se hizo porque Mariana creó valor. La sala se quedó completamente en silencio. Solsticio explicó que estaban preparados para obtener la licencia de ruta clara directamente de mí y crear una nueva división de cumplimiento global en torno a esa tecnología. Querían mi experiencia, mi liderazgo y mi proceso. Pero no querían que Esteban estuviera involucrado en las decisiones operativas, después de haber descubierto las declaraciones omitidas en la adquisición. Ese fue el momento en que todo se invirtió. Durante 11 años, Esteban me había tratado como alguien que necesitaba a sistemas de trazabilidad Helix. Ahora, sistemas de trazabilidad Helix me necesitaba a mí. Pero a mí no me interesaba regresar al mismo ambiente que había creado el problema. Acepté una licencia de transición que protegía a los clientes y empleados existentes. Negocié una compensación justa, protecciones de propiedad para futuras mejoras y una estructura en la que el conocimiento sería documentado en lugar de quedarse atrapado dentro de empleados agotados. También pedí una condición: mis antiguos miembros del equipo no pueden ser castigados por levantar preocupaciones sobre el cumplimiento. La mesa directiva lo aprobó porque para entonces todos entendían algo simple. Las personas que habían protegido a la empresa no eran el problema. Las personas que los ignoraron sí lo eran. Para el final de la junta, Esteban fue puesto en una licencia temporal en espera de una investigación. Leonardo fue removido del proceso de integración, y la adquisición de 1.088 millones de pesos, que Esteban creía que dependía de su liderazgo, ahora estaba siendo reconstruida alrededor de la persona que él había intentado eliminar. Mientras yo recogía mi libreta de la mesa, Esteban me detuvo cerca de la puerta. Su voz sonaba más baja de lo que jamás la había escuchado. ¿Valió la pena destruir todo lo que construimos juntos? Lo miré, y por primera vez, le respondí sin intentar proteger sus sentimientos. Yo no destruí lo que construimos. Levanté mi bolso. Tú lo hiciste cuando decidiste que la persona que lo construyó era reemplazable. Solía pensar que ganar significaba hacer que alguien se arrepintiera de haberme lastimado. Después de todo lo que pasó en sistemas de trazabilidad Helix, aprendí que la verdadera victoria se siente diferente. Es más silenciosa. Es despertar sin preguntarte si te van a quitar tu trabajo. Es saber que tu nombre pertenece junto a tus logros. Es ya no confundir la lealtad con aceptar faltas de respeto. La adquisición eventualmente siguió adelante, pero no se cerró en 1.088 millones de pesos. Después de revisar los riesgos legales, los contratos retrasados y las fallas de liderazgo, Solsticio renegoció el acuerdo. El precio de compra final fue de 867 millones de pesos. La diferencia no fue causada por mí. Fue causada por las decisiones tomadas antes de que yo siquiera entrara a esa sala de juntas. La investigación dentro de sistemas de trazabilidad Helix encontró que Esteban había ignorado las advertencias sobre la adquisición, había fallado en revelar información importante de propiedad claramente, y había aprobado mi despido sin entender las consecuencias. Él renunció antes de que la mesa directiva pudiera completar un proceso formal de destitución. Leonardo se fue poco después. Yo nunca celebré ninguno de los dos resultados. No lo necesitaba. Ver a las personas enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones fue suficiente. Mi futuro se movió en una dirección completamente diferente. Solsticio me compró la licencia de la matriz de ruta clara a través de un acuerdo a largo plazo y creó una nueva división global de sistemas de cumplimiento. Me ofrecieron el puesto de vicepresidenta senior.
El sueldo era más alto que cualquier cosa que sistemas de trazabilidad Helix alguna vez hubiera discutido conmigo. El acuerdo incluía participación en las ganancias, autoridad de liderazgo y protección para futuras versiones de la tecnología que yo creé. Pero el dinero no era la parte más importante. La parte más importante era que por fin estaba en un lugar donde mi trabajo no era tratado como una labor invisible. Varios ex empleados de sistemas de trazabilidad Helix se unieron a mi equipo. Las mismas personas que habían pasado años apagando incendios tras bambalinas ahora tenían el apoyo adecuado, una clara propiedad de sus proyectos y espacio para crecer. Cambié nuestra forma de trabajar. Ningún empleado era elogiado por llevar silenciosamente cargas de trabajo imposibles. El trabajo de emergencia era rastreado y compensado. Los procesos fueron documentados para que una persona nunca fuera forzada a convertirse en la única que entendía un sistema crítico. Construí el tipo de lugar de trabajo en el que siempre había esperado que sistemas de trazabilidad Helix se convirtiera. Un año después, me paré en un escenario en una conferencia internacional de seguridad del paciente. Detrás de mí había una presentación sobre Ruta Clara Global. El mismo marco de trabajo que Esteban alguna vez llamó un detalle administrativo ahora estaba siendo reconocido como un importante sistema de cumplimiento utilizado en múltiples organizaciones de salud. La diapositiva inicial tenía una sola oración, creado por Mariana Barrera. Miré esas palabras durante mucho tiempo, no porque necesitara reconocimiento, sino porque finalmente entendí algo. Durante años, había estado esperando que alguien más notara mi valor, mi director general, la mesa directiva, los inversionistas, las personas que se beneficiaban de mi trabajo todos los días. Pero el valor no aparece cuando alguien decide reconocerlo. Existe, ya sea que lo reconozcan o no. A las 11:43 de esa mañana de viernes, pensé que estaba perdiendo la carrera que había pasado 11 años construyendo. A las 12:07, descubrí algo completamente distinto. No estaba perdiendo mi carrera. Estaba perdiendo el lugar que me había convencido de que necesitaba permiso para tener éxito. La empresa que intentó reemplazarme, eventualmente aprendió la verdad. Las personas no son reemplazables porque su puesto desaparezca. Se vuelven imposibles de reemplazar cuando crean algo significativo, lo protegen con integridad y se niegan a dejar que otros reescriban su historia. La mejor venganza nunca fue ver a sistemas de trazabilidad Helix batallar. La mejor venganza fue construir algo mejor sin necesitarlos nunca más. Y ese fue el momento en que finalmente dejé de llamarlo lealtad. Empecé a llamarlo respeto por mí misma.